Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. En 1971, un escritor español, Daniel Sueiro, tomaba el volante de su viejo Seat 5000 y daba la vuelta a España en busca de una aventura sorprendente. Una aventura que contó con aprobación y desagrado de gran parte del país. Una aventura que se concentró en un libro que estuvo a punto de ser prohibido, un libro que aún hoy, estando aquí a mi vera, sobrecoge. Su título, Los verdugos españoles. Y es que se podía imaginar en la España de los 70 que había no uno, sino varios hombres que se encargaban de llevar la muerte en diferentes prisiones. La sensación es que el libro de Daniel Sueiro abría una oscura escena de la historia española. Ahora mismo lo estoy abriendo y estoy viendo algunas fotos que os aseguro que sobrecogen más que cualquier fenómeno paranormal. El garrote vil siempre presente en el último siglo, en el siglo XX, en nuestro país. Historias, anécdotas, macabras desde luego, que se complementaron sobre todo con otro elemento que también está encima de la mesa. Al tiempo que Sueiro concentraba a los 3 verdugos españoles, uno de ellos mató 24 personas, el otro a 13, el otro a 9. Al mismo tiempo se rodaba una película que fue también secreta y prohibida. Basilio Martín Patino, su director, tuvo que engatusar de alguna forma a aquellos 3 hombres que desde luego no buscaban ninguna fama, que siempre habían estado en la penumbra de la sociedad, y les había invitado a unas cuevas, a una especie de taberna subterránea, con unas tinajas, unas pintadas antiguas, y allí ellos contaban por vez primera sus historias, porque el verdugo tuvo tiempo de fama. El verdugo siglos antes había sido un hombre incluso respetado. En el siglo XX desde luego no había lugar para él, y poco menos que se escondía. Bernardo Sánchez Bascuñana era uno de esos verdugos, siniestro donde los haya. En el documental de Basilio Martín Patino, de repente, vestido con una especie de gabán, mira el cielo y empieza a lanzar una serie de quejidos, una especie de cánticos. Se tomaba su trabajo como algo místico. El otro verdugo era Vicente López Copete, un hombre enjuto, delgado, que hablaba sin rubor de las personas que había matado con el golpe certero y seco del garrote vil. Hombres, mujeres y algunos casi niños. Y quedaba un personaje. Quedaos con este nombre porque fue el que ejecutó a un preso que ha vuelto a salir a luz pública con la película Salvador. Nos referimos a Salvador Puig Antich. Tras un tiroteo con la policía, es ejecutado un 2 de marzo de 1974, el último hombre que se sentó en la macabra silla del garrote vil. Ese hombre era Antonio López Guerra. Y con esta escena que quiero contaros empieza nuestra investigación de esta noche. Se sabía muy poco del final de Antonio López Guerra. Hay quien cuenta que los verdugos, atormentados por sus propios fantasmas, tienen finales muy dramáticos. Y hace pocas semanas, un buen amigo, Pedro Costa, nos enviaba un mail, uno de esos mails que uno recoge, lee en la pantalla y dice: caramba, aquí hay una historia. Y más o menos ese mail hablaba de que en Manacor un hombre mendigó hasta hace bien poco. Un hombre que iba con otro gabán, pero esta vez raído, acompañado de una caterva de muchachos. A veces llevaba jícaras o vasos de leche que repartía entre aquella especie de prole. Nunca hablaba de su oficio. Murió atormentado, envuelto en pesadillas. En Manacor a ese hombre le llamaban Don Antonio, el verdugo. 1:42, siempre en directo, la nave del misterio, esta noche antropológica, policial, criminológica, histórica. Un programa, hay que advertirlo. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas noches, Iker. Duro, crudo, denso, como la historia misma, como el espejo de lo que nunca se cuenta. Hay escenas aquí que, quiero decir, que pueden herir la sensibilidad hasta de nuestros oyentes más avezados a acostumbrarse al misterio, porque este miedo es distinto.
Y en este miedo sí que no hay dudas, es que ocurrió de verdad. Y algunas de las escenas son dignas de la ciencia ficción, pero ocurrieron. 7640, abrimos líneas. Sí, a lo mejor muchos de nuestros amigos, de nuestros oyentes han visto ese magnífico documental Queridísimos Verdugos, o han podido incluso conocer, si la gente es mayor la que nos escucha, a alguno de esos ejecutores de sentencias, que era como se les llamaba en la época. Si nos quieren hacer preguntas, si quieren hacérselas a nuestros invitados, si nos quieren dar su opinión, 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes. 7640, palabra clave milenio y lo que queráis contarnos. La banda sonora de este documental de radio la pone como siempre el maestro Juanma Frasquet, nuestro compañero Alberto Granados, y recién llegado de Manacor, ¿quién si no?, siguiendo un reportaje de Tinieblas, Paco Pérez Caballero. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Don Antonio. Don Antonio, la sombra del verdugo. Acabamos de llegar hace unas horas nada más, aún con el cansancio del avión, y siguiendo a este personaje misterioso que no hay ninguna duda de que existió. Allí en Manacor lo recuerdan bien. Hemos estado pues llamando a las puertas, una por una, de esa zona del molino. Allí le llaman del Molí de Empolit, que es un molino que ahora está restaurado, pero que entonces, estamos hablando de principios de los 90, pues estaba bastante en mal estado, y allí vivían pues familias que no podían pagarse otra cosa y se refugiaban allí, y con ellos un hombre siempre oculto bajo un vestuario intrigante, ¿no? Decían que siempre iba en pantalón corto, un detalle curioso, tanto en invierno como en verano, y que era educado, pero que siempre que le preguntaban por su procedencia o por su oficio, siempre daba la espalda. La historia de don Antonio encabezó una serie de reportajes que ahora se han desempolvado y que dice le llamaban don Antonio, y que casi como si fuese una especie de Edgar Allan Poe moderno. Recordad el final del Edgar Allan Poe, como un mendigo prácticamente, y envuelto en una especie de fiebres y rodeado por sus propios monstruos de ficción. En este caso daba la sensación esta historia de que, claro, ¿cómo puede ser el final de un verdugo? Que siendo ejecutor de sentencias y funcionario, no lo olvidemos, en esa época, hasta 1974, vamos a contar anécdotas hoy de todo tipo, de ese oficio siniestro y extraño. ¿Cómo puede ser el final, no? Paco Pérez Caballero, nuestro compañero, fue entrevistando a personas que conocieron a ese don Antonio, y en gran parte de la prensa nacional, en periódicos y cabeceras importantes, se ha hablado de ese último verdugo. No es el último verdugo realmente, hubo otros. Vamos a descubrirlos esta noche. Pero en Manacor, efectivamente, aún en algunas viejas casas, se acordaban del siniestro don Antonio, y hablaban de que la revista Interview, ni más ni menos, fijaos qué historia policíaca alucinante, alguien le ofreció 3 millones de pesetas de hace años para que contara lo que él sabía, y él lo negó. Tenemos un testimonio, es Emilio Henares, lo entrevistaba Paco en Manacor, primer sonido de esta noche, porque buscamos la sombra del último verdugo. Pero don Antonio pues era un personaje, un señor que apareció aquí a finales de los años 70, a principios de los 80 se empezó a verse por Manacor. Vivía en un molino abandonado. En aquellos tiempos estaban habitados por una familia de etnia gitana, a los cuales pues él ayudaba normalmente en sus quehaceres diarios, iba a la compra, incluso iba pidiendo por bares, en el mercado, que su sustento diario, ¿no? O sea, digamos, todo aquello que la familia pudiese necesitar. Era un hombre bastante amable. Se le encontraba por la calle y normalmente pues saludaba, qué tiempo hace, bien. A veces incluso inspiraba confianza. Lo que eso sí, nunca jamás habló de su vida, de su anterior estancia en lo que se supone que había sido. Lo que se supone que había sido. Tienes varios recortes, Paco, de esta investigación que has hecho. Hay una revista concreta, sí, de Manacor, que sacó esta exclusiva, ¿no? Una revista local que se llama Perlas y Cuevas, y de donde viene todo, ¿no? En 1996, el director, que era entonces un conocidísimo historiador, Rafael Ferrer Massavet, que yo desde aquí pues quiero dedicarle unas palabras porque falleció recientemente, y también pues agradecerle a su hijo, que es el actual director,
Antonio Ferrer, que nos haya atendido y que nos haya explicado toda esta historia apasionante. Esto se publica en 1996 a raíz de la muerte de don Antonio. Y fíjate qué titular dice... O sea, don Antonio, ese último verdugo, había muerto hace 10 años. Ese supuesto último verdugo murió hace 10 años. Y fíjate el titular que le puso Rafael Ferrer, es don Antonio del silencio obligado al patético silencio. Ya entonces él no se atrevió a señalar que era verdugo, pero sí dejó muy claro que escondía un secreto. De eso no hay ninguna duda, porque le pusieron tras la pista de él. Él era un mendigo, un indigente que en principio no despertó la curiosidad de nadie, pero de repente de fuentes, además de los cuerpos de seguridad de allí, empiezan a decir pues que este hombre podría haber ejercido de verdugo. Entonces lógicamente él, como buen periodista e historiador, pues intentó comprobarlo. Varias veces se citó con él, intentó hablar con él y no le sacó ni una palabra a este respecto. Y parece ser que desde Madrid, de una importante revista, se interesaron y le dijeron que pusiera dinero sobre su mesa para ver si este hombre tenía de verdad una historia. 3 millones de la época, estamos hablando de una persona que iba puerta por puerta pidiendo leche, o sea, es decir... O sea, a un mendigo le ofrecen 3 millones. Y se niega a hablar, ni a decir que sí ni que no, simplemente vuelve la espalda. De hecho, y que tenemos aquí delante ese ejemplar de la revista Perlas una y Cuevas fotografía de 1996, una fotografía de este mendigo. Y al lado tenemos, para demostrar que esto está de plena actualidad, el diario Avui de Cataluña, del viernes 27 de octubre de 2006, que publica en su diario pues fotografías de este mendigo comparadas con las fotografías reales de Antonio López, el último verdugo, el verdugo de Pusantich. Y realmente, si tenemos un poco de imaginación, porque la fotografía de Perlas y Cuevas de 1996 es bastante borrosa, pues sí tiene un parecido realmente, ¿no? Es curioso. Yo cuando lo he visto me parecía el mismo personaje del documental y del libro de Sueiro. Es muy parecido. Además, la foto de Antonio López está extraída del documental de Patino, que es de los años 70, y esto estamos hablando del 96, es decir, una persona ha cambiado y tiene cierto aire. Fíjate, es curioso porque la gente de allí de Manacor lo primero que me decía es raro que este hombre sea un verdugo porque era muy débil y no tenía fuerza. Justo lo que me han comentado todos los que comentaron de Antonio López, que era un hombre muy débil para ejecutar. Un hombre que tenía que emborracharse a veces para ejecutar, y que su historia es increíble. Tuvo ante su garrote, fue la última persona que vieron Pilar Prades, la envenenadora de Valencia, el Monchito, el Jarabo, Puig Antich. O sea, parte de la historia criminal española acaba ante las manos de este hombre, Carmen, que vamos a ver quién es exactamente. Lo que sabemos de él, si es que es este mendigo que acaba atormentado por sus propios fantasmas, envuelto en pesadillas, recordando, según él, los crímenes cometidos, y como si esos otros que se sentaron en su silla, pues poco menos que lo cercasen. Antonio López Guerra, don Antonio, el mendigo, según muchos. Tenía 36 años cuando comenzó a ser ejecutor de sentencias, nació en Badajoz. Fue el segundo en presentarse a cubrir una de las vacantes cuando el 7 de octubre de 1948 se anunciaba en el Boletín Oficial del Estado un macabro anuncio en el que se convocaba a todos aquellos que quisieran cubrir 5 plazas precisamente para ejecutores de sentencias. Boletín Oficial del Estado, 7 de octubre, año 48, se piden 5 plazas en el 48 de verdugo. En este caso, a Antonio López Guerra le destinaron a ser el ejecutor de sentencias de la capital, de Madrid. Su profesión anteriormente era la de peón de albañil, pero últimamente el trabajo escaseaba y tan solo hacía trabajillos de confidente de la policía, a pesar de que estaba fichado por esta. Antonio ni siquiera tenía dinero para pagarse el viaje en tren hasta Madrid, por lo que el gobernador civil de Badajoz corrió con los gastos hasta que cobrara su primer sueldo. Ya en la capital alquiló un cuarto en una pensión de la calle Gómezulla y, como el sueldo no le daba para mucho, comía en los recintos de la Beneficencia. Entre julio de 1950 y marzo de 1974 ejecutó a 24 reos. Ahora me gustaría que prestarais mucha atención porque el documento sonoro tiene 30 y pico años. Es sobrecogedor, creo yo, aunque es absoluta realidad. ¿Cómo pensaban estas personas? Porque uno puede tener cualquier oficio, pero claro, el oficio de matar es difícil, aunque era un funcionario realmente en aquel momento. Pero claro, se queda en la conciencia del verdugo que ha matado a alguien. Se aparecen de nuevo en las pesadillas esos que han muerto en tus manos. Se siente un ufano de su trabajo, como ocurría con el verdugo de Granada. O conoceremos luego a uno de los más famosos verdugos de Europa, Gregorio Mayoral de Burgos,
que perfeccionó, vaya siniestro acierto, el garrote vil, y lo mostraba por toda España haciendo ejecuciones instantáneas prácticamente, entre ellas la del Sacamantecas de Vitoria, Díaz de Garallo. Es una historia cruda. Esta voz es la de el verdugo, el supuesto don Antonio y el real Antonio López Guerra, hablando de cómo acaba siendo verdugo. Presten mucha atención porque el sonido es defectuoso, está grabado dentro de esas tinajas donde tanto Daniel Suero, el escritor de este increíble volumen, como Basilio Martín Patino, rodando casi a escondidas, están captando la esencia de esa conversación. Es un hombre que vuelve de Alemania con un truco, haciéndose pasar por enfermo, y al final, como se muere de hambre, quizá como acabó su vida, tiene que agarrarse a ese siniestro oficio, ser verdugo. Esta es su voz. Entonces yo me presenté y le dije al médico que estaba enfermo. Pues yo ya sabía el truco que me había dicho otro que había estado allí, que si tú te quieres venir algún día de Alemania, nada más que tienes que decir que padece de sífilis, de venerio. Entonces yo me presenté y llevaba yo un remedio ya que había cogido en Badajoz para untármelo en el cuerpo en una ducha. Me lo unté, me salió un sapullido y entonces seguía, me emigraron para España otra vez. Llegué a España, no había trabajo, no había nada. Entonces un policía secreto que le llamaban José Serrano me dijo: Antonio, tú tienes valor para si quieres desempeñar el cargo de verdugo. Yo, bueno, mira. O de ejecutor de sentencia, ¿no? Bueno, verdugo, me dijo verdugo. Digo, lo mismo me da que sea verdugo como que sea lo que sea, dándome de comer. 2-5, 13,3 grados, Estudio 1, Milenio 3, siempre en directo. Antonio Ferrer, hijo de ese periodista que da la noticia, Paco, te hablaba y contaba así la historia de ese último, luego veremos que es que no fue el último, que hubo otro, verdugo español vagando con un grupo de niños pidiendo leche para ellos, y en una historia humana y terrible, como el contraste de la propia alma de los seres humanos, no quería el dinero, que vemos que desde luego lo debía necesitar. ¿Qué secreto ocultaba don Antonio? ¿Era él? ¿Cómo murió realmente? Este es el periodista de Manacor, Antonio Ferrer, grabado por nuestro compañero Paco Pérez Caballero. Bien, pues a raíz de la muerte de este hombre en el 96, en mayo del 96, pues mi padre publica, que era director de la revista de las pruebas, él publica un artículo que reproducía pues un intento que hubo en Manacor de hacerle una entrevista por la revista Interview a este hombre. Hubo dinero por medio, parece ser que hubo una oferta de 3 millones de pesetas encima de la mesa en aquella época, estamos hablando del 96, para que le hiciera unas declaraciones. Este hombre nunca quiso declarar nada, nunca dijo nada, nunca dijo ni sí ni no, siempre huyó. Él lo que decía era que ¿qué tenía este hombre? ¿Qué tenía don Antonio para que rechazase 3 millones de pesetas de la revista Interview para hacer unas declaraciones? Él en ningún momento dice que él fuese un verdugo. Vamos ya con algunos de los mensajes que nos llega a esa vía de contacto. Ya sabéis, 7640, palabra clave Milenio, espacio, lo que queráis contarnos. Este tema me parece muy interesante y desconocido. ¿Podéis decir el título del libro? ¿Está a la venta todavía? Gracias por darnos la otra información. No, imposible. Yo recuerdo, se puede decir... A no ser que sea en alguna librería de segunda mano, de viejo. Yo por este hace muchos años pagué 10.000 pesetas. Sí. Yo lo he comprobado recientemente, además. Y bien pagadas, ¿eh? Y está en torno a entre 60 y 70 euros, o sea que el amigo que lo quiera conseguir o la amiga que lo quiera conseguir, que sepa que se puede conseguir a través de internet, pero que es casi un incunable. Unas 1000 páginas, Los verdugos españoles, que formaba un dueto con La pena de muerte, de Daniel Suero, que luego contaremos su historia, que es también tremenda. O también Iker, Verdugos y torturadores, de Juan Eslava Galán. Juan Eslava Galán, en temas nuestro de amigo Juan, que le mandamos un fuerte abrazo y que va a estar en este programa y que hizo... Yo creo que el segundo gran libro de este tema. Una excelente investigación. He leído que en la Edad Media los verdugos tenían en las tabernas su propia jarra y plato porque nadie quería usar los mismos que ellos, ¿es cierto? Efectivamente, y además no solo eso, la discriminación del verdugo y la fama que tuvieron otros, ya veréis qué anécdotas hay a este respecto. Es que es increíble, claro, era un mundo prohibido, nadie hablaba de él. Manolo desde San Fernando nos dice: ¿podéis explicar cómo es el garrote vil? Gracias, me gusta trabajar los viernes de noche porque os escucho. Paco, ¿seríamos capaces de en 20 segundos decir cómo actúa un garrote vil? Sí, muy sencillo. Vamos a ver. En el lugar de la ejecución hay un agujero en el suelo
ahí el verdugo tiene que plantar una estaca que normalmente está preparada, una estaca de 1,90 m, 1,80 m, y se ajusta el aparato, que es un aparato muy sencillo, que realmente tiene una máquina y delante una argolla. La argolla se pone en el cuello. Entonces el garrote tradicional lo que hace es que avanza esa argolla hacia atrás, empujando la nuez hacia atrás, y lo que hace es laminar el cuello. Hay gente que piensa que el objetivo es pues, que había un pincho por detrás que le entraba por la nuca. No, esto no es así, simplemente apretaba hasta reducir el cuello del reo y separar las vértebras, pues produciendo la muerte. Ese es el tradicional. Y el de Gregorio Mayoral, que es el que tú antes has comentado. Eso lo comentamos luego. El perfeccionado, entre comillas. Hola, Iker, soy de un pueblo de Badajoz. Aquí en mi pueblo había un hombre que se llamaba Antonio el Verdugo. No sé si tendrá algo que ver. El que estamos hablando, él es Antonio el Verdugo, de Badajoz. Noemi nos dice que cree que antes no habló por obligación y después cayó por vergüenza. Me gustaría que llamara a algún vecino de Manacor y que cuente algo sobre Antonio, nos dice Luismi de Ribaforada. Bueno, no hace falta... Bueno, por supuesto podéis escribirnos, pero tenemos aquí los testimonios. Una hora apasionante en un oficio de tinieblas, que diría el gran Cela. 2:06. Aquí estamos recibiendo un montón de mensajes de gente que quiere saber curiosidades, que escuchó historias de verdugos. Parece que es un tema que se remonta mucho en el tiempo, y no es así. Las últimas ejecuciones hace apenas 30 años. Hablábamos de Manacor y de ese mendigo atormentado quizá con su pasado que vaga entre las callejas de esa población. Entrevistabas, Paco, a Emilio Henares, y él nos hablaba de los rumores que había por toda la zona, los rumores que dieron origen a una noticia, porque muchas personas, muchos periodistas querían localizar a ese último verdugo. Sería una entrevista muy impactante, ¿no? Como último ejemplo de esa época de la justicia en España. Al parecer, muchos pensaban, y yo me he llevado sorpresas, luego vais a escuchar al director de la película Salvador, a Manuel Huerga, que tampoco sabe cuál es la realidad, si este hombre murió siempre en la penuria en Madrid, pero en una casa, o mendigando y casi charlando con sus pesadillas en esta población de Manacor. Escuchamos a Henares. Y este señor, es decir, Antonio, don Antonio, como se le llamaba, la gente del pueblo, pues sí, había rumores, y así es verdugo, ha sido un verdugo. Lo que no se sabía a quién si había ejecutado a nadie, o si incluso pues tenía una cierta influencia con el verdugo de Berlanga, ¿no? Que jamás mató a nadie, ¿no? Y por su aspecto, normalmente un aspecto pues bastante descuidado. El señor pues iba normalmente en camiseta de atleta y pantalones de atleta, incluso en invierno. Daba la impresión más que de un verdugo de ser uno de los primeros indigentes que llegaron aquí a Manacor. Después de investigar en el misterio, Paco, ¿tú qué crees? ¿Quién era ese hombre? ¿Era un doble del verdugo? ¿Era el verdugo ocultándose de todo lo que había hecho? ¿Quién es esta presencia inquietante? Bueno, la realidad es que, para ser francos, la investigación enseguida pues encamina a decir que este hombre efectivamente pues es un hombre misterioso, pero no es Antonio López Sierra o Guerra, que comentábamos antes, porque si tenéis la oportunidad de ver la película de Queridísimos Verdugos, veréis que sale el DNI, el Documento Nacional de Identidad, en el que figura la profesión funcionario y en el que pone con letra el nombre de este verdugo, y en el apellido pues realmente se puede leer las dos cosas, Sierra o Guerra. Basilio Martín Patino lo recoge como Antonio López Sierra, y en otros lugares lo hemos visto escrito como Antonio López Guerra. Pero bueno, en cualquier caso, este verdugo, el verdugo de Badajoz, murió en Madrid, hasta los últimos días vivió en una casa del barrio de Malasaña con su mujer, y bueno, los vecinos, es curioso porque dicen lo mismo que la gente dice allí de don Antonio. Ah, la misma historia. La misma historia, que era una persona muy agradable, muy callada, que en este caso, en el caso de Madrid, el caso más verosímil, pues nunca negó lo que él había sido. Él, cada vez que se le preguntaba, muy escuetamente decía que él se dedicaba a hacer eso para comer, porque no tenía otro remedio. Incluso en el documental le escuchamos decir que hubo tiempo que solo comía gachas. Entonces, claro, por salir de esa pobreza, pues estaba dispuesto a lo que fuera. Quería añadir, que antes te lo comentaba fuera de antena, que es curioso que en la última convocatoria de verdugos hay 5 plazas y la justicia no logra cubrirlas. Año 48. Año 48.
al final se decide que con 3 verdugos se iban a apañar, uno en Sevilla, este verdugo poeta, y luego 2 terrible verdugo poeta, terrible, y además cuando empieza a hacer los cánticos es sobrecogedor. Hoy alguien me decía, sí, Manuel Huerga me decía, el director de esa película de Salvador, ¿tú has visto el documental? Digo, sí, ese viejo documental del año 72, cuando se realiza, o se acaba de montar, clandestino. Dice, ¿tú has visto a ese hombre que se enseñorea como un verdugo de los de hace muchos siglos, ¿no? Que iba por Granada como prácticamente un hombre muy importante, respetado y temido, claro. Y dice, y cuando se pone a cantar, digo, sí, dice, es que eso es una voz maligna, ¿no? Maligna. Digo, bueno, pues Bernardo. Carmen, ¿quiénes eran los otros 2 del trío que estamos comentando? Don Bernardo Sánchez Bascuñana sería el otro, ¿no? Sí, era natural de Carrión de los Céspedes y se presentó para cubrir la vacante de Sevilla. No sabía que a su predecesor le habían asesinado a navajazos pocas fechas antes. O sea, el verdugo anterior lo habían matado a navajazos. Sí, además fue un asesinato en extrañas circunstancias. Nunca se logró dar con la persona que le había pegado esos navajazos, esas cuchilladas. Y incluso se lo ocultaron a Bernardo Sánchez. Dijeron que, bueno, le habían dado una paliza y él había decidido dejar el oficio de verdugo. Bernardo, entre el 23 de mayo de 1949 y el año 1960, ejecutó a 13 personas. El último de este trío sería Vicente López, a veces se pone Cañete y a veces Copete. Era amigo de Antonio López Guerra. En una de las visitas de este a Badajoz coincidió con Vicente López Cañete y le habló del trabajo que le había salido. Acto seguido, este pidió plaza de ejecutor de sentencias en Barcelona y al poco tiempo se la concedieron. 14 sentencias cumplidas entre febrero de 1952 y mayo de 1966. Además, fíjate, Iker, qué curioso, porque nos lo preguntaban en el 7640 sobre el dinero que podían ganar estos verdugos o ejecutores de sentencias. Recibían unas 6.000 pesetas anuales. ¿Anuales? Pero aparte, dietas y gratificaciones que se les daba por ser funcionarios del Estado. Más o menos, comparándolo con otro oficio de la época, ganaban lo que un peón de obra. Oficio, además, mal pagado. Bueno, pues según dice Paco, esa historia se cuenta en Madrid y en Manacor, en ambos sitios. Parece que tiene más poso la de Madrid, que ese verdugo acabó en Madrid. Pero por si acaso escuchamos a Antonio Ferrer, hijo del periodista que hizo saltar la liebre hace 10 años con la presencia del misterioso pobre que vagaba pidiendo leche para sus niños, que no eran suyos, pero él los, como en un aspecto bondadoso, los recogía por la calle y les iba dando ese blanco elemento para su alimentación. Antonio Ferrer, ¿podría ser al final don Antonio esa presencia extraña? Podría ser un verdugo, pero lo que no sabemos es si, bueno, seguro que no es el de Salvador Puig-Antich, eso seguro. Podría ser un verdugo porque se comentó, se dijo, y eran fuentes policiales, que se avisó que en Manacor había un verdugo. Se comentó a nivel de calle. Tenemos identificado a este personaje, de verdad siniestro. Si se lo escucha hablar, seguiremos escuchándole hablar y comentar ejecuciones célebres que tuvo que practicar. Pero el gran maestro Juan Eslava Galán, historiador, Premio Planeta y sobre todo amigo, un amigo además admirado y querido de esta casa, hizo ese libro, Verdugos y Torturadores, no apto para leer después de la cena o después de la comida, desde luego, pero un grandísimo trabajo social y antropológico. Ficha para Eslava de este hombre que murió hace tan solo 10 años y que mantuvo su trabajo durante 24 largos años. Había viajes donde, por ejemplo, en plena noche lloviendo le llamaban, acudía con un coche y él lo cuenta en el documental, y al final no había sentencia, se libraba el reo. Él volvía a desmontar de noche ese, como decía, no recuerdo si Manuel Vicent, ese alacrán oxidado de muerte que es el garrote vil, lo metía en su maletín y se marchaba. Así habla Eslava de este don Antonio. Ese fue el último titular de Madrid desde el año 48 y bueno, era un hombre físicamente bastante cobarde, que además su oficio lo llevaba muy mal. En ese oficio había un hacker de estos que no le importaba matar gente, pero este tenía que emborracharse para matar a la gente, ¿no? Y encima, como era débil, y eso se sumaba a la borrachera,
y al fin y al cabo la aplicación del garrote es una especie de pulso que se establece entre los brazos del ejecutor y el cuello, los músculos del cuello del ejecutado, pues muchas veces tardaba, como en el caso de Jarabo en el año 58, un famoso asesino, bueno, pues tardó más de media hora en matarlo, ¿no? Lo cual fue espantoso. 2:15, 1:15 en Canarias. Paco, es verdad, la leyenda tenía que beber copas de coñac, se emborrachaba horas antes porque no podía asumir su oficio en el fondo. Y no solo eso, sino que además en las últimas ejecuciones incluso se hacía acompañar por Vicente López Copete, que era amigo suyo y al que le había recomendado que entrara a ser verdugo. Fíjate con qué curioso fin. Se decía que, bueno, que sí, que entrarían a ser verdugos y que si tenían la mala suerte de que le llamara, pues tendrían que ejecutar a alguien. Pero ellos tenían la esperanza de ir cobrando mes a mes sin tener que ejecutar a mucha gente, vamos. De hecho, pensaban que podrían librarse. Entonces, pues bueno, este hombre, Antonio López, era un hombre muy poco preparado para matar a nadie, era un hombre muy débil, una persona que no sabía manejar bien el garrote vil, y en las últimas ejecuciones incluso en algunas se pudo escapar y Vicente le echó un cable y fue él el que apretó el cuello. Cuéntame una cosa, Paco, por favor. El Monchito, pero en titulares cuéntame su crimen rápido, eso que un día lo vas a recordar el sábado, sí, con móviles extraños. Exactamente, el Monchito es un pobre hombre, una persona que hay un gran debate sobre si estaba... Bueno, pobre hombre asesino. Bueno, pobre hombre asesino, pero es un hombre que estaba en el límite de la inteligencia, ¿no? Hoy se diría prácticamente pues que era un retrasado mental, ¿no? Cometió un crimen para robar a una mujer, la mató en su casa, a la mujer del hombre que le había echado a él del trabajo, de su taller donde él trabajaba. Y con ese dinero pues hizo varias cosas. Uno de sus sueños era comprarse un acordeón y se lo compró, y luego el resto del dinero lo quería él emplear en casarse con su novia. Él no pensaba que lo fueran a... Y comerse un bocadillo de jamón, si no me... y se comió un bocadillo de jamón porque le entró hambre después de cometer el crimen, y todas estas cosas las contaba con naturalidad porque él había robado el que necesitaba ese dinero y no se le podía imaginar, o no podía imaginar que se pudiera robar sin matar. Entonces a este hombre lo tuvo que ejecutar Antonio López, y él lo cuenta pues de una manera tremenda porque era un chavalito y bueno, pues le costó mucho, allí todo el mundo estaba muy emocionado. Fue una de sus ejecuciones más difíciles, Iker. Y ocurrió algo ese día con el Monchito que yo creo que es la anécdota más de humor negro, y que se entienda, que se entienda, o sea, es decir, de hasta qué punto la negrura puede ser oscura, que uno casi se queda como ensimismado. Pasó con ese muchacho, el Monchito, y con este don Antonio, el que hemos escuchado antes, ambos delante del garrote. Sí, hay que imaginarse. Esto enseguida da cuenta de cómo era el Monchito, ¿no? Por eso decíamos lo de pobre hombre. Lógicamente mató a una mujer y como tal pues tenía que haber cumplido sus años de cárcel. Pero hay que fijarse hasta qué punto era inocente, que cuando estaba montando allí Antonio el garrote, pues se dio cuenta de que había puesto la máquina demasiado alta. Entonces, claro, le quedaba lo que es la argolla a la altura de los ojos, y así no se puede ejecutar a nadie. Entonces dijo Antonio, pues vaya fastidio, que ahora voy a tener que desmontarlo todo. El verdugo hablando con el reo. Claro, decirle a él con el reo y con todos los presentes, diciendo, madre mía, ahora voy a tener que desmontar esto, y esto es un buen rato. Y dijo el Monchito, no te preocupes. Entonces el Monchito cogió allí una manta que había, se la puso debajo, y claro, así se elevó un poquito sobre la silla y justo ya le quedó a la altura del cuello. Y dijo, hala, pues ya puede usted hacer lo que tenga que hacer. O sea, hay que fijarse cómo era el pobre Monchito. O sea, poniendo el cojín para su propia muerte. Así es. ¿Hasta qué punto la historia del mendigo ha causado expectación en algunos medios, sobre todo en Cataluña, por la polvareda que se ha levantado con el caso de el último ejecutado a garrote vil en España, 2 de marzo de 74, Salvador Puig Antich, un hombre que en una refriega mata a un miembro de las Fuerzas Armadas? La verdad es que las sensaciones... a un policía, perdón, hay una sensación un poco curiosa, ¿no? Se ha hablado mucho de esta historia, de si tenía que haberse investigado, si no. Lo cierto y verdad es que, sea como fuere, este hombre del MIL, de un grupo de carácter anarquista que estaba cometiendo atracos y estaba cometiendo emboscadas, bueno, pues es ejecutado un 2 de marzo de 74, al tiempo que es ejecutado uno de los personajes más siniestros, misteriosos y extraños de la historia de la criminología que ha habido en España, que es Hein Chez, que en todos los
y lo hemos contado aquí, en todas las páginas ha pasado a formar parte de Heinchez, prisionero de origen polaco, que realmente era alemán, sin familia y realmente tenía familia, y además nadie sabe por qué actuaba como hipnotizado y disparó y mató a un guardia civil. Bueno, pues ese día, el 2 de marzo, célebre portada del diario El Caso, que pone ejecutados en su portada, Puig-en-Tich y Heinchez son ejecutados. El director de esa película, Salvador, película muy cruda, muy potente, a mí me parece convulsionante, fíjate, Paco, estaba alucinado con la historia de Manacor, de si ese hombre misterioso que él había ficcionado con un actor, que hace muy bien su papel, podía ser el mendigo de Manacor. Igual hoy le hemos aclarado que no. Escuchamos al director de Salvador, Manuel Huerga. Por lo que he leído, hay dos versiones. Una que acabó en Manacor, y otra que acabó sus días en Manacor como un mendigo, ¿no? Como un hombre, digamos, como un mendigo, y otra que murió en Madrid, es decir, murió hace 20 años casi, según dicen. O sea que hay como dos versiones que yo la verdad no sé cuál es. Alguien parece que le da más credibilidad a la de Madrid, otros se han recreado mucho explicando cómo era este mendigo en Manacor. No lo sé, yo sinceramente no tengo los datos para saber cuál de las dos versiones es la más certera, ¿no? Sé que nació en Badajoz, que tenía creo que 6 hermanos y eso, poca cosa más, ¿no? Milenio 3, Iker Jiménez, en la SER. Ahora sí vamos a ir con un documento estremecedor, porque estamos hablando como el que habla de historia, con esa lejanía, y bueno, si nos permitís, hasta con esa distancia, ¿no? Lógica. Pero, ¿cómo puede ser, al margen de que haya gente que haya asesinado, que sea culpable del delito que ha cometido, pero cómo podía ser enfrentarse a esa última noche? Yo lo he pensado muchas veces. Primero, la sensación del reo, que lo último que ve, y yo creo que no es lo mismo, es igual de terrible, pero ser fusilado, incluso si me apura ser ahorcado, que ver esa silla con esa manivela y ese verdugo preparando el... Luego hablaremos de la OPA del verdugo, ese capuchón que durante mucho tiempo llevaron y que en algún caso en el siglo XX tuvo que volver a actualizarse. Pero ahora os pido mucha atención porque yo creo que es importante. Como decimos, el 2 de marzo del 74 pues se ejecuta a la última persona en Garrote Vil, en España, Salvador Puig-en-Tich. Ocurre esa refriega con la policía en un portal y Salvador Puig mata a un miembro de la policía. Al mismo tiempo, él recibe algunos impactos de bala, no muere y posteriormente, a pesar de los movimientos internacionales, pues fue ejecutado. Pero ¿cómo tuvo que ser esa noche a nivel humano? Ya no calibro la culpabilidad o no, sino el hecho humano. ¿Cómo tiene que ser estar en ese lugar si, por ejemplo, eres un familiar y ves que viene el verdugo con el maletín? ¿Cómo es ese ambiente? Para quien lo ha vivido, imagino que absolutamente inolvidable, y hasta en los últimos sueños aparecerán esas escenas, imagino. También es curioso porque los teletipos de última hora de esta semana, me refiero, ¿verdad, Carmen? Hablaban del caso de Puig-en-Tich y de la revisión del caso. Efectivamente. 32 años después. Su familia ha estado luchando durante todo este tiempo para que se revisara ese caso, porque creían en la inocencia de su familiar, creían que había habido pues algo oculto en lo que pasó en ese portal, y ahora por fin están dando pasos adelante con nuevos testigos a los que se va a entrevistar durante ese juicio. Y bueno, yo creo que nos puede contar muchas más cosas una de las personas aquí implicadas. Queda muy claro, Carmen, que en el equipo de Milenio aquí no se pone ni califica nada, porque la justicia está para eso. Sobre todo porque no hemos visto ni tenemos las pruebas de nada. Por supuesto, pero sí que es cierto que como periodistas nos parece tremendo el testimonio humano de alguien que tuvo que vivir la ejecución de un familiar y que es suficientemente joven como para recordarlo. Carmen Puig-en-Tich, buenas noches. Hola, buenas noches. En la película se ven escenas de lo que era este funcionario del Estado, que es lo increíble, ¿no? Llegando a esa prisión mal iluminada, vosotras aparecéis con una entereza tremenda. Eso ocurrió también así. Imagino que el encuentro con aquel individuo tuvo que ser inolvidable, ¿no? No, nosotros no lo vimos, ¿eh? Ah, ¿no llegasteis a coincidir con él nunca? No, por suerte. Bueno, ya no sé, porque de verdad que ya lo aguantamos todo.
O sea que... Pero no. Sabíamos que la noche aquella, que nosotros estábamos con mi hermano a las 12 horas en Capilla, él estaba en un restaurante de Barcelona cenando. Esto sí que te lo puedo asegurar. Pero yo no lo conocimos, no. El que sí vimos la película, El Verdugo. El Verdugo, efectivamente, basada en la historia de uno de esos individuos que, por cierto, Carmen, es curioso porque fíjate las cosas que pasan, imagino que a raíz de la película, ¿no?, que ha levantado tanta polvareda y tantas reacciones, se habla de que luego este hombre murió, pues imagino que atormentado por todo lo que hizo. Unos hablan en Madrid, otros en Manacor, que murió. ¿Cómo te suena todo esto a ti? A mí también me ha llegado que ha muerto solo y abandonado este hombre. Sí, solo y abandonado, y como atormentado por los propios fantasmas. A ti, por ejemplo, cuando te dicen eso, ¿qué sientes? Ay, es que es un poco duro. Yo solo quiero pensar que bueno, que es un hombre que no ha hecho nada más en su vida y que supongo que las raíces que le venían de familia pues le ha llevado a todo esto, ¿no? No quiero pensar mucho más, la verdad. Ni deseas un mal concreto tampoco para esa figura que ahora se esté reinvestigando a raíz de lo de Salvador, ¿no? Este hombre que murió, pues vaya a saber cómo. Mira, la verdad es que no. Él hizo su trabajo, yo de verdad que lo siento por él, pero me da pena. Rabia y pena a la misma vez, ¿eh? Rabia y pena. Sí. Carmen, y la entereza que muestra tu hermano en esa recta final, que en la película alcanza un dramatismo total, también se asemeja totalmente a lo que vivisteis allí con él. Él parecía bastante, certero de lo que le iba a ocurrir o le iba a pasar, y se mostraba muy entero. Hemos visto que otras personas en su misma tesitura, desgraciada, pues claro, se han hundido, ¿no? Se han venido abajo. ¿Es verdad? ¿Forma parte, perdona que te lo diga, porque mucha gente puede decir, bueno, esto está exagerado, es parte de un mito, o lo vivisteis así? No, de verdad, era tal cual. Supongo que él hacía el fuerte para nosotras y nosotras nos hacíamos las fuertes para él, ¿no? Que no fuera aquello un drama. Estuvimos hablando la noche, bueno, las 12 horas, estuvimos hablando, enseñamos fotografías, hablamos de la familia, explicamos chistes, de verdad, es que parece mentira. Luego pasó un rato, bueno, 1 o 2 horas, que aquello que ya baja la moral y baja todo, y entonces nos estábamos tocando, nos acariciábamos, nos dábamos las manos, como si nos quisiéramos pasar energía, ¿eh? De verdad, fue así. Energía positiva en el último momento, ¿no, Carmen? Sí. ¿Lo sentiste así? Sí, porque además las tres estábamos muy fuertes. No queríamos derrumbarnos delante de él. Claro, y eso para él tuvo que ser también importante, ¿no? Ese último recuerdo vuestro tiene que llevarle a uno ese trance, pues de una forma, no sé, le disteis, yo creo que le disteis esa energía positiva seguro también, ¿no? Hombre, supongo que la procesión iba por dentro, ¿no? Claro. Pero sí, realmente, él no quería llorar delante nuestro, ¿no? De verdad, no quería. Oye, Carmen, imagino que en sueños, en recuerdos, habrá escenas que vuelvan, ¿no? ¿Y cuál te gustaría destacar de ese proceso tan duro, ¿no?, que fue el caso de tu hermano? Yo, mira, me quedaría con cuando nos tocábamos, que nos acariciábamos entre todos, de verdad, porque fue un momento muy impactante. Pero durante media hora, no decíamos nada, no dijimos nada. Simplemente el acto ese de transmitirse esa fuerza, ¿no? Exacto, nos tocábamos el pelo, la mano, fue y muy bonito aquello es instintivo, ¿no, Carmen? Aquello surge de repente y no hace falta palabras, ¿no? Exacto, no hace falta ni hablar, sí, tal cual, lo dices. Qué tremendo, y cómo te agradezco, porque estoy seguro que a mucha gente, en los peores momentos, hasta cuando todo parece estar perdido, hay una ilusión por dar un poco de esa fuerza, ¿no? Exacto, por dar fuerza. Y están pasando cosas, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando a día de hoy? Pues ahora hemos pedido la revisión del caso. Entonces ahora ha aceptado pruebas y testimonios nuevos que no los dejaron en su día. El día del juicio que le hicieron en Barcelona, no dejaron presentar estos testimos, perdón.
Y entonces ahora que queremos que se reabra el caso. El que pasa es que estamos en proceso de a ver si entra en trámite o no entra en trámite. Y estamos esperando una respuesta del Supremo. ¿Muchas dificultades, Carmen, en ese proceso de...? Sí. ¿Muchas? Sí, la verdad es que sí. Necesitamos que nos digan algo. La clave es lo que pasó en ese portal, ¿no? Exacto, el tiroteo. ¿Tú qué crees? Yo, por lo que estoy viendo, y bueno, y toda la prueba infográfica que se dice, realmente es que no puede ser. El policía muerto tenía 5 balas y a Salvador le faltaban 2. O sea, no entiendo, no se entiende. Por esto la prueba de balística no salió en su día en el juicio. Pues aquí algo esconden. ¿Has pensado en alguna ocasión, Carmen, ya en el aspecto personal, por ejemplo, aquel hombre que murió en Sí. aquel portal? ¿Qué sientes? Te pregunto lo mismo. Pues la verdad es que, bueno, a mí me sabe muy mal porque no, el pobre señor hacía su trabajo, supongo. Pero debía hacer su trabajo. Pero allí pasó algo más y había más gente que no ellos dos. Y lo que queremos es que se esclarezca todo esto. O sea, que a día de hoy, todavía 32 años después, Carmen, sigue siendo un poco un misterio lo que pasó en ese portal. Sí. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que nos hayas concedido estos minutos. Pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte, Carmen. Un abrazo. Un abrazo Gracias. grande. Buenas noches. Jo no estimo la por ni la vull per demà, no la vull per avui, ni tampoc em recordo. Pues la verdad, ¿por qué no decirlo? Que a las 2:32, impactante escuchar a la hermana de Puig Antich, sea lo que ocurre en ese portal, 32 años después, porque imagino que las escenas no se limpian tan fácilmente. Yo lo digo y nunca recomiendo, pero a mí la película que además me ha puesto la carne de gallina en los últimos tiempos, desde luego, es Salvador. Sí quiero decir que esta banda sonora que estáis escuchando, que pone Juanma Frasquet, bueno, primero, que gracias a Alberto Granados, que ha sido el que ha conseguido el contacto con la hermana de Puig Antich, grande Granados siempre, y por eso he estado aquí. Y segundo, que esta sintonía es de un auténtico genio, que se llama Luis Llach, que yo no lo entiendo muy bien porque está en catalán, pero me da igual no entenderlo, porque es un músico impresionante que hacía esta banda sonora sobre Salvador. Jo no estimo la mort, el seu pas tan glaçat, no la vull per avui, ni tampoc un Y con esta música vamos a leer algunos de los mensajes que nos llegan al 7640. Desde las 6 arriba, y aquí estoy con vosotros. El garrote era una fuerza de morir muy cruel que pasaba si no se giraba con fuerza y de una vez. Hombre, pues dependía mucho también de la maña del propio verdugo, ¿no? Sí, pero pasaba lo que hemos comentado, pues que sufrían largas agonías y era tremendo. Allí se comenta que... Y eso que Fernando VII lo inventó para que fuera una muerte poco dolorosa. Sí, y además presumíamos de ello, que teníamos la manera de morir más efectiva, y nada, para nada. Allí lloraba el juez, lloraba el verdugo y lloraba el reo, y aquello era terrible, y ejecuciones de más de media hora, como por ejemplo la de Jarabo. Luis nos dice, así es, hubo verdugos contra sus principios y otros que eran psicópatas. También en el Reino Unido hubo un macabro recuerdo que acabó asimismo ejecutado. Nos cuentan también una historia de un verdugo de Orense. Nos dicen, en el año 1718, el corregidor, en vista de que en Orense nadie se prestaba a desempeñar el cargo de oficial público, compró en el precio de 2.304 reales un esclavo negro al portugués don Pedro de Sousa. El esclavo, al mismo tiempo que de trompeta, oficiaba de sayón y de verdugo. El esclavo estaba preso con una argolla de plata que a su muerte, por no haber quien la usara, fue utilizada para fundir y hacer juego de escribanía. Esta historia nos la contaba Antón desde Orense. También nos dice José Antonio desde Puerto Llano, me aprieta hasta la cadena en el cuello, sois los mejores, saludos. Soy de Pilas, junto a Carrión, me contaron que en mi pueblo vivía un verdugo y que tenía una taberna. ¿Se trata de Bernardo? Un saludo a todo el equipo. Pues muy probable que sea Bernardo Sánchez Bascullana, el poeta
diabólico, añadimos aquí. Francisco Sánchez desde Hospitalet nos dice: buenas madrugadas, inquietante tema el de esta noche. ¿Dónde se puede conseguir ese documental? Pues en DVD está editado por Suevia Films. Queridísimos verdugos, Basilio Martín Patino, solo para mentes fuertes, de verdad. Todavía también puede ver en todos los cines esa película Salvador, que la recomendamos. Macesita nos dice: pero ¿cómo eran las entrevistas para verdugos? Es más, ¿cómo lo decían en su familia? ¿Cotizaban? Cotizaban, eran funcionarios, tenían esa pensión, pero todos malvivían, ¿eh? Además todos, cada final, hay que decirlo, de lo que sabemos, ahora contaremos, el del último fue terrible. No se puede medir con el mismo rasero, época diferente, mentalidad diferente. Más atrás era la crucifixión, la hoguera. Evolucionamos, menos mal, nos dice José. Es verdad, porque las formas de matar han sido muchas, muy variadas, y algunas mucho más terribles que las del propio Garroteville. Una futura criminóloga, así es como firma, nos dice que para unos el placer de matar y otros la necesidad, lo que les lleva a ser verdugos, asesinos en serie y sueldo de funcionario. Bueno, vamos a hacer un cambio radical después de este momento así muy potente para sumergirnos de nuevo en el terror auténtico de estas historias y viajar en el tiempo. Antes, palabras tremendas de ese hombre, protagonista hoy, argumento de nuestro viaje al pasado, a la historia criminológica. Antonio López Guerra, hablando de Pilar Prades Santamaría. Brevemente, Enciclopedia del Crimen, que para eso hiciste el imprescindible diccionario de asesinos, Paco. Pilar Prades, envenenadora de Valencia, que es ejecutada en los años 50, una mujer. Sí, la última mujer agarrotada, ¿no? Es la última mujer agarrotada y además para Antonio fue un antes y un después. Él se comenta que no quería ejecutarla, decía que antes ejecutaría a 1000 hombres que a una mujer. Allí, por lo visto, se resistió tanto que tuvieron que emborracharlo y que llevarlo casi a rastras hasta el patíbulo. Fue una cosa muy curiosa porque por un lado llevaban arrastrando a Pilar Prades, que era una mujer muy fuerte, que además en prisión había engordado mucho, era una mujer pesada y que se resistía a ir al lado del Garroteville, y por otro lado tenían que arrastrar al verdugo. Aquello fue una cosa impresionante. Una cosa que resume el protagonista, el verdugo, en ese documental imprescindible de la historia del cine español del siglo XX, y que reprodujo también en una obra de verdad recomendable, si podéis conseguirla por ahí, otro DVD de esos, que es La huella del crimen, de nuestro amigo Pedro Costa, el papelón que hace Terele Pávez, que por cierto, Paco, te voy a contar una cosa que te va a gustar. Hicimos un programa hace 3 años hablando de Terele Pávez y de la envenenadora, y esto tiene que ver con el misterio paranormal, Terele, pedazo de actriz, tú ves, y es que era la envenenadora. Es que yo cuando veía, también con música de Luis Llach, por cierto, esa película, es que esta mujer está transformándose en Pilar Prades. Es que Terele decía que sentía la presencia de Pilar Prades. Se metió a fondo en la historia, viajó a la cárcel de mujeres de Valencia, estuvo en ese pasillo impregnándose de todo lo que ocurría y sentía la voz y la presencia de Pilar Prades. Y dice que por eso hizo un papel casi en sonambulismo. ¡Qué historia, eh! Bueno, ¿cómo acabó la vida de esa mujer en voz del hombre que la mató? Así es la historia, así de terrible. Antonio López Guerra. Llegó ella y a ver aquello. Entonces estaba allí el tribunal. Y a los 10 minutos de estar allí, pues nada, que no decían nadie nada. Que no llevaba 10 minutos y nada decía nada. Y la clemencia, la pobrecita, la muchacha, por la clemencia, llorando, dando gritos. O sea, la administradora de la prisión de allí de Valencia le dio como si hubiera sido una cogestión. Se lo tuvieron que llevar dándole un cadáver. Y total, que allí todo Dios lloraba. Estaba llorando allí hasta la rata. Y ya, pues serían a la hora, una hora y pico de estar allí en el patio, ¿sí? Y se veía tener que hacer la ejecución rápidamente. Ya me contestó ella, la muchacha, y dice: coño, ¿que usted está deseando usted matarme? Digo, yo no, hija mía, yo como estuviera. Y yo lo único que estoy deseando a ver si es que tú, esta gente dicen que te dejen ya y te marchas para casa o para la prisión. Te marches para la prisión. Entonces me contestó ella: ¿tú tienes hija? Digo, tengo una. Y dije, pues, ten piedad de mí también. Y entonces fue cuando yo ya le dije al fiscal y al tribunal, digo, si esto no se hace aquí, todos caemos como un chivo, todos me caemos. Y entonces fue cuando el tribunal ordenó hacer la ejecución. 3 menos 20, este podía ser un milenio historia.
y al final se hizo la ejecución, y al final las manos de Antonio López Guerra apretaron el cuello de Pilar Prades. Unos pocos años antes, y es que hay una historia tremenda de envenenadoras españolas llevadas al Garroteville en los años 40, Teresa Gómez, año 48, si no me equivoco, en Huelva, resulta que el verdugo que llega, cuando ve el pasillo frío con los azulejos de la prisión, se da cuenta de que la persona a la que va a matar es su prima. Y entonces no puede, pero está obligado a hacerlo. Y entonces también, después de casi más de 2 siglos de no usarse, a ese hombre se le pone la OPA, el siniestro capuchón negro. Viajamos en la historia. ¿Cómo eran los verdugos antes? ¿Cómo es la historia de este oficio? Porque claro, también hay otra cosa que está muy clara, y esto, quiere decir, suena terrible, pero había pena de muerte, había ejecuciones constantemente y alguien tenía que hacerlas. Y públicas, Iker. Y públicas. Era un espectáculo, ¿no, Paco? Que hasta aquí en España, hasta a principios del siglo XX, los grandes escritores de la generación del 98, asistían, por ejemplo, Pío Baroja o Emilia Pardo Bazán, han asistido a estas ejecuciones. La última pública fue Higinia Balaguer. Efectivamente, ahí vamos. Balaguer. Y eran grandes espectáculos. El crimen de Fuencarral. Hay que decir, Iker, que hubo un tiempo en que los verdugos no solo eran respetados, sino que eran admirados. Hubo un tiempo en que cuando alguien sabía que había un verdugo en la ciudad, les iban a ofrecer todo tipo de regalos porque se pensaba que estaban haciendo un bien social. En esta etapa que estamos hablando de Antonio López era todo lo contrario. Ya el matar a alguien no era para nada una cosa de la que se podía... No era lógico, tampoco en los tiempos se corrían. podía uno sentir orgulloso. Juan Eslava Galán, historiador, qué grande también su obra En busca del unicornio, uno de los libros más recomendables que pueda haber para adentrarse en la historia. Bueno, pues Eslava nos habla de ese inicio, de ese oficio en España. Porque hay que tener en cuenta que hace 200 o 300 años había muchísimos delitos para los que se aplicaba la pena de muerte. Entonces era una cosa muy frecuente. En cada ciudad importante había un verdugo municipal y la pena había en una ciudad que tuviera 15 o 20 mil habitantes, seguro que había ejecuciones todos los meses, y eran ejecuciones públicas, ¿no? Así es que, efectivamente, esos verdugos eran mucho más técnicos, digámoslo así, que los últimos que es la generación que empezó a fueron verdugos desde el año 48 hasta el 74, pues en todos esos años solo intervinieron, me parece que uno 14 veces, otro 15, 18, es decir, que tuvieron muchas menos ejecuciones. ¿Querías añadir algo, Paco? Sí, fíjate, Iker, hay una anécdota muy curiosa de hasta qué punto las ejecuciones eran parte de la vida, que los padres llevaban a los niños pequeños, a los niños que estaban en la adolescencia, y les enseñaban qué es lo que sucedía. Y justo en el momento en el que el verdugo giraba esa rueda terrible que acababa con la vida del reo, ellos le daban una colleja al niño y decían, esto para que aprendas y para que no acabes ahí como ese pobre hombre. Era otro tiempo, sin duda alguna. Tiempos en los que podíamos escuchar bandos, o mejor dicho, el verdugo pasaba su factura. Pasaba su factura que podía ser, está extraído de datos reales de Daniel Sueiro, nos la cuenta Carlos Cala haciendo de voz de verdugo. El verdugo, por ejemplo, en 1871, en la ciudad de Lugo, que por cierto, vamos a Lugo. Mira, vamos a Lugo el día 24 de noviembre, ¿no? Me dice Alberto que sí. Lugo, 24 de noviembre, daremos más datos. Por favor, todos, si queréis tener más información, Cadena SER en Lugo. Vamos a montar una buena. Bueno, pues en Lugo, en 1870 y pico, el verdugo pasa esta curiosa factura. Escuchad. Por la ejecución del patíbulo, 320 reales. Por los dogales, 88 reales. Por la túnica con su capuz de bayeta blanca, a razón de 24 reales por vara, 3,5 con 10 de anchura, 84 reales. Por el pañuelo para sofocar al reo, 20 reales. Por la soga que llevó al cuello, 4 reales. Por el reo que salió a correr las calles, 44 reales. Total, 1.242 reales. Menuda factura, como para firmarla. Por cierto, ¿qué diferencia hay entre esos años 1800, 1700, donde el verdugo es un oficio más y hay muchos, al silencio que comenta Paco de ese mendigo, entre comillas, que no era Antonio López, pero se ha creído que sí, ante ese olvido y, por supuesto, ya la transición y democracia, desde luego la incomprensión total del oficio? Bueno, pues en esas dos isletas está este libro y este documental que tengo aquí. Yo siempre digo que tengo, o sea, está aquí.
Es que a veces estoy abriendo Paco y me encuentro con alguna foto que santo cielo, ahora mismo hay uno de unas manos preparando el garrote, ¿no? Bueno, pues es el trabajo, de repetirlo, de Daniel Sueiro y Basilio Martín Patino. ¿Cómo se junta este proyecto? ¿Cómo nace? ¿Y cómo hace que en un tiempo en que nadie habla de esto, porque es como el medievo, surge en la España de los 70 este interés? Pues es a finales de los años 50, cuando César Ardavín, profesor de la Escuela de Cine, invita a dos alumnos, Basilio Martín Patino y Manuel Summers, a que le acompañaran a visitar al Verdugo de Badajoz, con la intención de realizar un documental. Patino le comenta tan extraño viaje a su amigo Daniel Sueiro, ya que sabía de su interés por la pena de muerte y los derechos de los reos que iban a ser sentenciados. Sueiro se dedicó a recoger los testimonios de los ejecutores de sentencias y así nacieron dos obras, El arte de matar, publicada en 1968, y Los verdugos españoles, 3 años más tarde. Se desplazó hasta Badajoz para localizar a Antonio. Por una retribución económica, le pondría en contacto con sus colegas de Barcelona y Sevilla. Una vez reunidos todos, decidieron irse a Granada para allí hacer lo que Sueiro llamó Primera Asamblea de Verdugos. Por su parte, Martín Patino realizó el guión de un crudo documental donde se recogían las vidas y miserias de los 3 ejecutores españoles, que tituló como Queridísimos Verdugos. Con ello recorrió gran parte de la geografía española hasta conseguir grabar 7 horas de filmación. Patino les dijo que estaba grabando una serie documental sobre antiguos oficios. Al final la serie fue ese capítulo, Oficio, Verdugo. Curiosísimo. Hablamos ahora del que se entienda, iba a decir el Ronaldo, o sea, no sé, la gran estrella del mundo de los verdugos, Gregorio Mayoral, ejecutor de sentencias de Burgos. Ahora me cuentas cómo era su invento. Juan Eslava nos lo presenta. Pero no se ha conservado bien, digamos, la historia de esos verdugos, como por ejemplo en Francia había una dinastía de verdugos, fueron 7 generaciones, los Sansón, que los conocemos bastante bien. En España no tenemos registros que nos hablen de los verdugos de aquella época, conocemos algunos nombres. El primer verdugo que es realmente famoso es el verdugo de Burgos, en los años, desde principios del siglo XX hasta los años 30 aproximadamente, ¿no? Ese sí se hizo realmente famoso. Y la pregunta es ¿por qué se hizo famoso? Bueno, primero porque ejecutó el Sacamantecas en Vitoria. El Sacamantecas que da origen a esa leyenda. ¿Que viene el Sacamantecas? Bueno, pues ese hombre era Díaz de Garayo. Hemos hablado en alguna ocasión, un psicópata, el primer psicópata prácticamente, ¿no? Español, sí, uno de los primeros que se tiene constancia, porque lógicamente psicópatas pues, no sabemos claro. Desde cuándo. Mediático sí, desde luego, ¿no? Desde luego sí, de mediático sin duda. ¿Y este hombre cómo era, quién era y qué artificios hacía? Pues es uno de los pocos verdugos de los que se tiene constancia que tenía vocación. Entonces él perfeccionaba la máquina. Antes hemos comentado cómo era el garrote tradicional, que avanzaba desde la parte de la nuez hacia atrás, la argolla era la que iba hacia atrás, y lo que hace este hombre es mejorarlo. De esta manera, cuando la argolla va hacia atrás, lo que sucedía es que los reos sufrían muchísimo porque al final muchos morían por asfixia después de largas agonías. Lo que hace él es que es la parte trasera, la que está detrás de la nuca, la que avanza. De esa manera se mete debajo de la nuca el aparato y lo que hace es que descoyunta rápidamente las vértebras y el reo no sufre. Bueno, visto desde ese punto de vista, que lógicamente para el reo, ya que va a morir ejecutado, pues cuanto antes mejor, pues era un genio. Y de hecho, así es recordado. Lo que es incomprensible es que no se tomara ese garrote vil como un estándar y todos los garrotes desde ese momento se fabricaran así. Bueno, es que debe haber algún lugar, alguno debe haber donde están los garrotes, y nosotros hemos visto un par, yo creo, ¿no? Sí, uno fue en la cárcel de Carabanchel. ¿Tú has visto, Paco, algún? Sí. Ha habido. Mira, hay una anécdota que me contaba además Juan Eslava Galán, que el garrote con el que se ejecutó a Puig-Antich, que estaba aquí en Madrid, con unas mantas, ¿no? Efectivamente, hasta hace muy poco se podía ver. Y resulta que él, según me contaba, tiene la noticia de que fue robado y perdido. Estaba ya acumulando polvo y no se sabe quién se lo llevó, pues, seguramente algún coleccionista de este tipo de artículos, porque tiene un interés histórico indudable, ¿no? Y desapareció. Nosotros tenemos fotografías que nos ha cedido Eslava Galán, pero ya el garrote físicamente nadie sabe dónde está. Sin embargo, hay un doctor, ¿verdad?, que tiene uno. Sí, y Reverte Coma, en su museo de la Universidad de Medicina. Y si yo no recuerdo mal, en los bajos, en los sótanos de lo que era la cárcel antes de Carabanchel, estaba la silla.
Estaba la silla del garrote. Por cierto, ahora al lado de donde los reos esperaban además esa pena de muerte. Se ha hablado mucho de Carabanchel últimamente, de cómo está la cárcel, la gente viviendo, pero yo en pocos lugares he sentido tanta cosa tenebrosa como en esos bajos donde hubo las últimas ejecuciones, ¿no? Porque ahí nos invitaron en su día a ver y estaba todavía la silla donde se colocaba el garrote. Última palabra de este verdugo que desaparece ya de nuestra memoria, de la historia, ¿no? Porque es parte de ella, de lo más negro, pero está ahí. Este programa ha sido un poco como un sueño, navegando entre cosas que parecen increíbles. O una pesadilla. O una pesadilla. Antes hablaba nuestro compañero Paco Pérez Caballero del Monchito, ese hombre que mató y luego se comió un bocadillo de jamón. Ese hombre que puso la manta para que le cuadrara bien el garrote. Así lo veía el ejecutor de sentencias. Cuando lo vi en capilla, vi que era una criatura que tenía 20 años, me quiero 21, y que había hecho robo con la ilusión de casarse con la novia que tenía. Y llegó en la casa de la señora, del maestro, pues fue y tocó el timbre con intención de robar. Pero sorprendió que estaba la dueña. Y entonces, al entrar, pues empezó a darle golpe y la asesinó como... Y entonces, después de asesinar, le robó. Y de vez de gastárselo en vicio, como se lo gastan otros, y lo compró en ropa para la novia, para la boda, para toda esa ilusión. Los maté yo. Y también se comportó muy bien. Cuando fue a la hora de la verdad, iba muerto. No hubo resistencia ninguna clase. No hubo resistencia ninguna. Dice, no hubo resistencia ninguna. Hombre, en el garrote resistencia poca. Pero ahora vamos a solventar un misterio de verdad, Paco. Uno más. Se ha hablado y se ha publicado el último verdugo, ¿no? No fue el último. No fue el último. Hubo un verdugo después. Un verdugo del año 74. Es que el España del año 74 ya... Yo ya vivía. Yo tenía un año. Tú todavía no habías nacido. En marzo del 74. No. Alberto sí. Juanma también. Y tú, Paco, tampoco, ¿no? Tampoco. Bueno, pero... Está aquí al lado, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues... Imagínate hacer de verdugo en el 74, iniciándose en el oficio, y solamente un caso. Y además un caso trágico. Ahora lo comentamos, pero... Por supuesto, el maestro Slava Galán tiene que contarnos quién es, no lo que se está publicando, sino el último verdugo de verdad que actuó en España. El último verdugo era de Sevilla, se llamaba José Moreno Moreno, y la característica de este verdugo es que solo actuó una vez, en una ocasión, ¿no? Solo actuó en la cárcel de Tarragona el 4 de marzo de 1974 para matar a un reo que era un vagabundo alemán que se llamaba Heinz Hess. Y este hombre no sabía nada de cómo funcionaba el garrote. Él llevaba ya unos cuantos años en la nómina como verdugo, pero no había visto nunca un garrote ni sabía cómo funcionaba. Y se presentó con el garrote y no supo que había que ponerlo en una viga para que se sostuviera, sino que creía que se mataba a pulso. Así es que fue una carnicería lo que hizo con el reo y tardó también 20 o 30 minutos en morir. Paco, de este último verdugo apenas hay dibujos, ni siquiera fotografías, y se sabe que fue un hombre muy triste y que, como todos sus compañeros, por lo menos de esta última jornada, acabó muy atormentado, ¿eh? Sí, como todos, porque estamos hablando de personas pues, que ya eran delincuentes, infelices, gente que necesitaba para comer. Es curioso esta ejecución porque él llega allí y quiere dárselas de que sabe. Lo que hace es que pide dos funcionarios que le agarren bien al reo y le pone directamente el aparato en el cuello. Claro, eso sin No sabía lo que era un garrote vil. No lo había visto nunca lo había visto funcionar. Entonces se supone que estuvo trasteando con él y dijo, bueno, esto es aquí, nada más que hay que darle la vuelta. Se lo puso en el cuello y apretó. Claro, aquello bailaba, no apretaba el cuello. Le hacía heridas tremendas y al final se le ocurrió encontrar allí unas piedras y un trozo de madera que puso donde debería ir la viga, y ya por fin pudo darle muerte, pero después de una agonía tremenda. Y bueno, yo creo que es la imagen real de lo que era el garrote vil. En fin, tomamos un poquito de aire y últimas preguntas, que son muchas. Hablan de ejecuciones a la vez, y la última y gran escena de este tipo es 7 personas al mismo tiempo ejecutándosela en una sociedad secreta, la Mano Negra, en Jerez. Pues fíjate, sobre eso precisamente nos preguntaba Luke y decía, hola a todos, ¿no se llamaba Gregorio Mayoral el verdugo que ejecutó a los de la Mano Negra? Exactamente.
Yo pregunto, ¿esos verdugos ya podían dormir tranquilamente? Nos dice Raúl Ochoa desde Colindres. Pues por los últimos finales parece que no muy bien. Es que yo imagino que de verdad uno tiene que, aunque se aísle, pensar en esas figuras y esas escenas que ha vivido él. Yo vi la película del verdugo y me fascinó la ironía con la que se trata un tema tan peliagudo como ser un verdugo. Genial, nos dice. Escalofriante documentó el de Martín Patino. En Donostia la pudimos ver en un ciclo de cine jurídico con Basilio. Espeluznante pasado reciente, nos dice Óscar. Vamos también con un SMS que a mí me ha dejado, bueno, la verdad es que, fijaros las palabras. Soy de Carrión y Bernardo tenía que comprar señalando con un palito lo que quería. No podía tocarlo con las manos. Estos son esos SMS que te matan, nunca mejor dicho, esta noche, o sea, por la contundencia. Claro, Bernardo Sánchez Bascuñana, ese hombre del Gabán que canta, que mató a 13 personas, tocaba con un palito. Y lo dice alguien de su pueblo, Carrión de los Céspedes. ¿Verdad? Leyenda. Si lo dice, será así, ¿no? Juan desde Villena nos dice si sabemos si ha habido mujeres verdugo. Que sepamos, ¿no? En principio, que yo tenga conocimiento, no. Más bien sería por la fuerza con la que había que girar. Y porque estábamos en otro tiempo en el que la mujer, la posición que tenía, pues no la permitía acceder a cosas del Estado. Si Antonio fue el verdugo de Salvador Puig Antich, también lo fue de George Wurzel, ¿no es cierto? Bravo por tratar esta cuestión. No, porque uno fue la prisión de Barcelona y otro la prisión de Tarragona, donde el misterioso vagabundo Génchez ha estado 30 años sepultado creyendo que no tenía familia, y sí que tenía familia. Además, sí que hay una cosa curiosa, es que Antonio López actuó matando a Puig Antich porque el que le correspondía, que era Vicente López Copete, estaba en prisión por estupro. Soy de Manacor y he visto a este mendigo. Su mirada me daba miedo. ¿Ha visto él al mendigo? A don Antonio. Yo creo que don Antonio no quiso hablar por pena o por respeto a los reos, nos dice otro amigo. Javi desde Hospitalet nos dice, creo que la expresión garrote vil es coloquial. ¿Sabemos su denominación auténtica? Bueno, había garrote vil y garrote a secas, ¿no? Sí, no, vamos a ver, eso es muy... garrote vil es el nombre correcto, lo que pasa es que había 3 tipos de ejecuciones. Muy rápido, por favor, Paco. Sí, era garrote vil, es la que quedó al final el nombre para definir a todas. Solo se diferenciaban en la ceremonia previa. Además viene del principio de que les daban un garrotazo, ¿no? Antes de que se hiciera. Claro. Hola, Iker, soy el chico de Badajoz. Este hombre murió, creo que en un accidente de moto. Tenía 6 o 7 hijos, según decía Antonio, el verdugo. Sí, pues sí, 6 o 7 hijos de Badajoz, pero no sabemos si murió en un accidente de moto. Igual es otro detalle sobre esa historia. Último mensaje, Carmen. Qué profesión tan macabra. Su alma tuvo que sufrir mucho para sanar y segar tantas vidas. Diría sangre fría, pero se me antoja que carecían de ella. Bueno, yo sé que mucha gente joven hoy se ha estremecido especialmente. Sabéis que Milenio es una montaña rusa, que un día hacemos ese miedo sobrenatural, entre comillas, otro día es la historia, la arqueología, la investigación, la ciencia, la mente positiva, nunca lo olvidamos. Y este tema ha sido tan denso y tan especial, pero hay que conocerlo, porque hay que conocer la historia para no repetirla. Ahora nos vamos con una imagen que a mí me ha venido muchas veces a la mente, un pensamiento. ¿Qué veía ese reo frente al garrote? ¿Cuál era la última imagen? ¿Aquí se acaba todo? No puede ser. Dios mío. Tranquilo, serán solo unos segundos. Pero no. No puedo seguir caminando, mis piernas no me responden. No quieren seguir avanzando hacia esa silla. No puede ser. El final es una silla. Fría. Simple. Una silla. No quiero seguir. Me caigo. No llego. ¿Por qué no acaban conmigo? Aquí mismo, en este sitio. Pero no en esa silla. No a manos de ese hombre que me mira con una media sonrisa. El frío gesto de la muerte. No puedo. No puedo seguir. Me tendrán que llevar entre sus brazos. Los brazos del infierno.